pacientes. Bien, pues retomando nuestro programa de actividades, de conferencias en esas jornadas de actualización SALME 2025, tenemos la presencia del doctor Carlos Alberto Arnaud Gil. Es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es médico psiquiatra por la Universidad Juárez del Estado de Durango, alta especialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán de la UNAM. Tiene doctorado en bioética por el Instituto en Investigaciones Bioéticas de la Universidad de Nuevo León. Y viene desde Monterrey, Nuevo León, el doctor Carlos Alberto Arnaud Gil. Gracias. Muchas gracias. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Pues buenos días a todos. La verdad es un gusto estar aquí en Guadalajara. Muy temprano, hoy por la mañana, venía de Monterrey y decía, lo primero que voy a hacer llegando a Guadalajara es echarme una torta ahogada. Lo logré, no me manché. Me decía mi esposa, ¿cómo traes la corbata y no te pones babero, ¿no? Entonces, bueno, muy rica comida, muy buen ambiente. Felicidades al doctor Villaseñor por la organización del evento. Y sí me parece bien importante que todos los que nos dedicamos a la salud mental, tengamos este tipo de experiencias y hacer esas pausas en el camino para poder capacitarnos, para poder actualizarnos, y que el día lunes, que es cuando regresemos todos a la chamba y al día a día, este día y el día de ayer hayamos agarrado algo, hayamos actualizado algo en nuestra práctica para ayudar a ese paciente, ¿no? Ese paciente que sufre, ese paciente que vive situaciones complejas, ojalá podamos implementarla el mismo día lunes, ¿no? Cuando el doctor Villaseñor me pide, y por supuesto el foro que estamos hablando en estas jornadas tiene que ver con estrés postraumático, me pide que hablemos de un tema que más o menos por ahí ya fue abordado, por cierto, por el doctor, el psicogeriatra, ¿verdad? Muy bien, muy buena plática, me gustó mucho. Voy a tratar de hacer un aspecto como de desglosar un poquito más esta parte de la evidencia de los tratamientos para el estrés postraumático. Me gustó mucho la plática en la mañana sobre los temas de psicoterapia, que me parece es fundamental. Y aquí quisiera hacer como un screening con la audiencia, preguntarles, y levanten la mano por favor, ¿quiénes son residentes de psiquiatría? ¿Hay residentes de psiquiatría? Ok, ya, muy bien. ¿Psicólogos o psicólogas? Súper bien, la mayoría. Ok, ¿trabajadores sociales? Aquí tengo, gracias. ¿Trabajador social? Ok, ¿enfermería? Ok, ¿y administrativos que le dijeron tienen que venir porque tienen que venir? Algunos, ok, está bien. Muy bien, esta plática pues voy a tratar de hacerla para todos, ¿no? Obviamente voy a hablar de aspectos farmacológicos, un poquito de neurobiología, y en estos 45, me lo pongo aquí. En estos siguientes 42 minutos que voy a compartir con ustedes algunos aspectos novedosos de tratamientos en el estrés postraumático, enfocándome en aspectos farmacológicos, y no voy a profundizar lo que hablaron en la mañana sobre aspectos de psicoterapia. Bien. Vamos a ver. Siguiente. Para abajo. Sí, aquí está. Sí, ahí está. Clicker. Ok, ahí está. No sé si cambió ellos o lo cambié yo. ¿Por qué es importante hablar del estrés postraumático? Sin duda, porque en los congresos a los que a mí me toca ir, se habla mucho de depresión, de ansiedad, de consumo de sustancias, pero hacer una pausa en el camino y hablar de un diagnóstico que es francamente incapacitante y que sobre todo deriva de aspectos obviamente traumáticos, complicados, que por cierto México es un país donde se vive este contexto: inseguridad, violencia, inequidad, incertidumbre, y particularmente a mí en años no me había tocado estar en un congreso donde se le dedicara totalmente a hablar del estrés postraumático, ¿no? Y eso a mí me parece fundamental. ¿Tenemos abordajes eficaces? No tanto. Veremos que tanto la parte farmacológica y la parte psicoterapéutica no es tan eficaz o no son tan eficaces como quisiéramos. Uno, y dos, que no habemos o no existen la cantidad de personas que quisiéramos que pudieran brindar este servicio, porque los servicios de salud y salud mental están francamente saturados. Tengo que agradecer también, por cierto, al laboratorio Carnot, que me
pagaron el vuelo, dijeron váyase para allá y usted dé la plática como usted quiera, no tiene que hablar particularmente de ningún medicamento y por eso también agradezco a Carnot por esta invitación, ¿no? El contenido de la charla va a ser esta, prácticamente ya he mencionado el motivo por el que voy a presentar esto. Avances de la neurobiología del estrés postraumático, creo que siempre hay que estar correlacionando los aspectos clínicos con los neurobiológicos, los contextos del entorno, que no nada más el estrés postraumático viene solo, viene con trastorno de ansiedad, viene con depresión, viene con consumo de sustancias, viene con hipertensión, viene con diabetes, viene con muchas cosas, ¿no? La parte más importante será lo farmacológico y no farmacológico desde la evidencia, desde la medicina basada en evidencia, artículos, guías y conclusiones finales. Por ahí hay algunos casos que también compartiré con ustedes. Me gusta mucho el tiempo que ha evolucionado la salud y sobre todo la salud mental y sobre todo la psiquiatría. Esta evolución de la parte más psicoanalítica, donde allá hacíamos estas teorías meramente psicoanalíticas, ha evolucionado aspectos neurobiológicos, aspectos psicofarmacológicos, donde hoy abordamos a la persona, al ser humano, desde los aspectos biopsicosociales, ¿no? Y estamos llegando a esta parte ahorita, hoy, de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han utilizado, a ver, levanten la mano, cuántos de ustedes han utilizado en esta última semana a ChatGPT? ¿Ok? Seguramente si pregunto esto en un año, será el doble o será casi todo el auditorio. Ya lo estamos usando y los pacientes lo están utilizando. Afortunado o desafortunadamente para los que son residentes de psiquiatría, pues va a haber chamba, estamos saturados en los servicios, escogieron una muy buena profesión y estamos en el tiempo de hacer equipo, de trabajo multidisciplinario con buenos psicólogos clínicos, con buenos nutriólogos, con buenos médicos generales, porque no podemos solos, ni debemos hacer esto solos, ¿no? Entonces esta es una gráfica que me gustó mucho del Congreso de Psiquiatría ahora del año pasado en Estados Unidos y justamente habla de eso, ¿no? Cómo es tan complejo pero a la vez tan bonita ejercer esta profesión hoy en día. Un panorama muy general y creo que era importante traer estos datos el día de hoy. Se publicó apenas hace un par de meses el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental y nos habla de la prevalencia en el mundo que existen de problemas de salud mental. Somos alrededor de 7,000 millones de seres humanos en el mundo y 1,000 millones de seres humanos tienen un problema de salud mental. 1 de cada 7. No somos poquitos, ¿no? Por prevalencia, trastornos de ansiedad son los más comunes, trastornos depresivos. Pareciera ser que no figura ahí el tema de estrés postraumático, pero seguramente está en muchos casos infradiagnosticado y seguramente acompaña a la depresión y a la ansiedad en muchos casos, ¿no? El gran problema hoy en día en el mundo con temas de salud mental siguen siendo los adultos jóvenes, los adolescentes, la cantidad o la prevalencia de trastornos de ansiedad, depresión, TDA, consumo de sustancias se ha ido incrementando dramáticamente en los últimos años. Hoy por hoy podemos decir que la depresión es la segunda causa por la cual las personas no van a trabajar en el mundo, años perdidos por discapacidad, cuando agarramos toda la población. Los trastornos de ansiedad es la quinta causa. Si agarramos el grupo solamente de adultos jóvenes o adolescentes, es decir, 15 a 29 años de edad, tenemos ahí a la depresión como la primera causa por la cual las personas pierden años por discapacidad. Y los trastornos de ansiedad ahí están en cuarto lugar. Ok, ¿qué pasa con el estrés postraumático? Se han mencionado muchos síntomas, se ha mencionado mucha clínica, y yo me voy a tratar de desglosar que esto que vemos en la consulta, estos síntomas que vemos, los flashbacks, la reexperienciación, el miedo, la evitación, esta parte hipervigilante, tiene un constructo, por supuesto, psicológico, pero al mismo tiempo se traduce en un aspecto neurobiológico, fisiopatológico. Y es lo que voy a tratar de desglosar. Por supuesto, lo hemos mencionado, y lo han mencionado en la mañana, la reexperienciación del trauma. Cuando alguien vive, o si ustedes conocen a un paciente, un familiar, o inclusive ustedes mismos, haber vivido una situación traumática, primero quedamos en un estado de hipervigilancia. 2, el miedo de que vuelva a pasar. Y nuestro cerebro tiene algo que muchos animales no tienen, que es esta gran conexión entre nuestra corteza frontal y el hipocampo. Bueno, algunos no tienen tanta conexión en la corteza frontal, pero esa memoria que tenemos nos lleva a conductas de evitación y nos lleva esos malos trucos de nuestro cerebro a sentir que está volviendo a pasar. Y de ahí la importancia de todo este proceso reintegrativo en la psicoterapia del estrés postraumático. Por supuesto, lidiamos con pesadillas, lidiamos con cascadas neurovegetativas como la taquicardia, sudoración,
y es algo realmente complicado y muy complejo. Ahora, ¿todas las personas que viven una situación traumática van a desarrollar estrés postraumático? No, eso es bien interesante. Muchas personas pudieron haber vivido una situación de abuso sexual, de un asalto, de presenciar una muerte y no necesariamente desarrollar estrés postraumático. Esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver cuándo ocurrió el evento, tiene que ver con aspectos genéticos que yo traiga, tiene que ver con mi forma de ser, con mis capacidades de resiliencia, y es por eso que se vuelve bien interesante este proceso de la construcción del estrés postraumático, ¿no? Y claro, cuando esto ocurre, va a haber una disfunción de diferentes aparatos y sistemas. Neurobiológicamente empieza a fallar el eje hipotálamo hipófisis adrenal. El hecho que ustedes estén aquí y estén despiertos, la mayoría, tiene que ver con una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Simplemente el haber venido aquí implicó esa activación. Pacientes con estrés postraumático al principio lo tienen hiperprendido y luego se va apagando, pero hacia el otro extremo. Vamos a explicarlo eso más adelante. Tiene que ver también con alteraciones en el sistema opioide endógeno. ¿Sí? Ese sistema de la sensibilización a los glucocorticoides y al sistema opioide que tenemos adentro también se ve afectado. Por eso muchos pacientes también experimentan alteraciones sensoperceptivas, alteraciones corporales derivado de falla en estos sistemas. Un artículo clásico sobre estrés postraumático fue en el 2015, que se publicó en la revista, esto que le llaman Nature Reviews, donde hace una muy buena revisión del tema y agarro algunas diapositivas sobre esto. Claro, esto ya aquí está más que explicado, los síntomas, cuando si no ha pasado un mes no es estrés postraumático, si no es trastorno de estrés agudo. Pero ¿qué pasa cuando esto se va cronificando? Que de hecho es la tendencia de la cronificación. Uno, es más probable que la persona empiece a desarrollar un trastorno del estado de ánimo, depresión. Es más probable que desarrolle un trastorno de ansiedad, es más probable que desarrolle insomnio, es más probable que desarrolle un trastorno por consumo de sustancias. ¿Cómo hago para calmar mi ansiedad? Me pongo una borrachera. ¿Cómo hago para bajar mis miedos? Fumo cannabis, ¿no? Y así viene esta comorbilidad, que de hecho el trastorno de estrés postraumático es de los diagnósticos en psiquiatría que más comorbilidad tiene con el consumo de sustancias. Y síganle, el que una persona tenga estrés postraumático tiene más riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, obesidad. ¿Por qué? Porque estas alteraciones en sistema de cortisol, de alteraciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal, generan estos riesgos incrementados para que estas partes se vayan generando, ¿no? Por lo tanto, la carga de enfermedad implica mayor posibilidad de mortalidad. Y no estoy hablando inclusive del suicidio, que está demostrado que las personas que tienen estrés postraumático es más probable que se suiciden que aquel que no tiene estrés postraumático. No voy a hablar de los criterios diagnósticos que se han establecido, pero sí creo que es importante tener claros, a la hora que hacemos los psiquiatras, los psicólogos, el diagnóstico, tener muy claro cuáles son estos diagnósticos, ¿no? Y hacer un diagnóstico eficaz nos llevará a un tratamiento eficaz oportuno. ¿Cómo surge todo este constructo del diagnóstico de estrés postraumático? Pues clásicamente de los veteranos de guerra, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Llegaban de la guerra, de Vietnam, de Afganistán, de Pakistán, y empezaban a ver que al regresar perdían la razón, ¿no? Había la experienciación del trauma, conductas agresivas, suicidios, y realmente hemos aprendido del estrés postraumático por esta evidencia de veteranos de guerra. Que yo siempre que leo un artículo de veteranos de guerra digo, esa es una población aparte, realmente, que no corresponde mucho a lo que vemos en el día a día en nuestra sociedad. Tiene otros constructos, ¿no? Pero ahí hay prácticamente 1 de cada 3 veteranos de guerra tiene estrés postraumático, y eso no es poquito, ¿no? Y luego se habla en algunos países, ¿no? La prevalencia que tenemos de estrés postraumático, y ustedes me preguntan, oye doctor, ¿y en México tenemos buena forma para hacer estudios grandes epidemiológicos? La verdad es que no. La última encuesta nacional sobre salud mental fue en el 2003, ¿no? Muchos de ustedes estaban en la secundaria, veo muchos jóvenes, ¿no? Primaria, ¿no? Hace tiempo ya. Ha habido estudios, ¿no? Por ejemplo, está en Estados Unidos, donde ahí analizaron población general y encontraron que el diagnóstico de estrés postraumático a lo largo de la vida fue de casi el 7%, ¿no? No es poquito, estamos hablando más o menos de casi 1 de cada 10 personas llegan a tener este diagnóstico a lo largo de la vida. Más común en mujeres que en los hombres, lo mismo que la depresión, más vulnerabilidad a la violencia,
más vulnerabilidad social, muchos factores psicosociales que están involucrados ahí. Y cuando entramos en esta parte biológica, que no me voy a clavar tanto en esto, pero claro que tiene que ver con ciertas estructuras que se han prendido de manera importante, se han apagado de manera importante, o simplemente que empieza a haber fallas en la señalización entre unas áreas y otras, entre el hipocampo y la corteza prefrontal, entre el hipocampo y la ínsula, entre la corteza frontal y la ínsula, es decir, muchas alteraciones biológicas que nos dan síntomas de evitación, de reexperienciación. Por cierto, siempre le digo a mis residentes, ¿para qué sirve la ínsula? ¿No? Y muchos a veces dicen, ay, no sé, casi luego la ínsula no es como tan importante, pero es ahí donde están los temas de la interocepción, donde estamos sabiendo que si tenemos hambre es porque la ínsula nos está diciendo junto con hipotálamo aguas, o si sentimos algo físicamente, la ínsula se puede prender de más o de menos. En pacientes con estrés postraumático hay una alteración también en la actividad de la ínsula. Y otras estructuras biológicas, no se diga la amígdala. La primera vez que yo, me acuerdo, le di un beso a mi esposa, pues claro que se prendió la amígdala. Y aparte mandó señales al hipocampo que dijo, eso está a todo dar, ¿no? Y el cuerpo dice, pues quiero más, ¿no? No les digo en qué terminó, bueno, nos casamos y todo estuvo padre, ¿no? Sigo casado. Pero eso es lo que le pasa a una persona que vive una situación de trauma. La amígdala se prende tanto ante una experienciación de miedo, de un miedo a morir, un miedo a la desintegración, y esas áreas de la amígdala que sabemos que se prenden de manera importante en los trastornos de ansiedad, queda prendida en pacientes con estrés postraumático, queda hipervigilante. Es como un sistema de alarma que no funciona bien. ¿Okay? El tema es que al principio se prende todo este sistema, pero luego se va apagando, se va apagando, se va apagando, y ese estado de hipercortisolemia o de inflamación a la larga se va bajando. Y cuando baja, empieza a haber cambios en la sensibilidad al cortisol, a los glucocorticoides, y empieza a haber alteraciones luego en insulina, alteraciones en percibir dolor, entre otras cosas, ¿no? El doctor David Saucedo continuará después de esta charla sobre todo lo que pasa a nivel cognitivo con el estrés postraumático, la memoria, los recuerdos, ¿no? Y toda esa parte importante de la psicoterapia para mejorar esas áreas de memoria o cognitivas. No me voy a meter mucho en este tema. La señalización alterada de los glucocorticoides, insisto, pareciera ser que son en varias etapas. Al principio es mucha inflamación, mucho riesgo, cuidado, y después se agota tanto ese sistema que se va apagando. También tiene que ver con aspectos genéticos. Ha habido estudios, por ejemplo, de los nietos que sobrevivieron al Holocausto, por ejemplo, y que tuvieron estrés postraumático. Todavía los nietos o la cuarta o quinta generación traían ciertas vulnerabilidades para tener más hiperreactividad o tener más alteración a nivel inflamatorio. Nuestro DNA tiene memoria, y si yo hice algo ahorita, tal vez vaya a trascender genéticamente con una siguiente generación, o 2 o 3 más. Por eso hay que portarnos bien. El tema de la prevención, y aquí es donde empezamos a hablar de los tratamientos. Entre más temprano podamos abordar a un paciente que tiene y que experimenta estrés postraumático, el pronóstico es mejor. Porque las consecuencias, como cualquier otra enfermedad en medicina, de no tratarlo, implica complicaciones de ese padecimiento. Y entramos en esta parte de la psicoterapia, de la intervención farmacológica, cuál sí, cuál no, y es lo que voy a tratar de desarrollar en las siguientes diapositivas. Por cierto, yo estoy convencido que desde el punto de vista clínico, para los que les gusta la parte clínica, semiológica, el estrés postraumático tiene síntomas bastante interesantes desde su complejidad semiológica. Muchos pacientes con estrés postraumático viven este tema de la despersonalización, desrealización, ese tema de alteraciones físicas que muchas veces ni siquiera ellos se explican por qué está ocurriendo, ocurre, y muchas veces estados francamente disociativos, ¿no? Voy a comentar más adelante una paciente que de hecho veo en conjunto con el doctor Saucedo, que francamente hace episodios disociativos en el consultorio, y ha sido muy complicado el tratamiento, y les voy a decir con qué hoy en día está a todo dar esa paciente, por cierto. Ese es un resumen de lo que he mencionado de todos estos temas de alteraciones inflamatorias, glucocorticoides, biológicas, ¿no? Por cierto, voy a poner a disposición estas diapositivas, doctor, para que quien se la quiera pedir, con mucho gusto se pueda hacer llegar, ¿no? Porque es muy complejo, ¿no?
Hay algunos tipos de estrés postraumático que a veces son no tan claros en el diagnóstico. Sin embargo, 1 de cada 4 niños o niñas hoy en día en México está sufriendo de algún tipo de abuso físico, psicológico, ¿no? Emocional. Esos niños donde no pareciera ser que estuvieron en una guerra o estuvieron secuestrados, tuvieron un estrés constante y que son adultos que luego viven una situación de estrés postraumático complejo y también hay que poner atención a ellos. ¿Qué pasa con la inflamación? Se ha puesto mucho de moda en psiquiatría el tema de la inflamación. Cuando se miden algunos marcadores inflamatorios en pacientes que tienen estrés postraumático, francamente en las etapas agudas se ve un incremento inflamatorio impresionante que pone a la persona más vulnerable, insisto, para enfermedad cardíaca, para enfermedad de trastorno de ansiedad y consumo de sustancias. Pedimos nosotros en psiquiatría algunos marcadores inflamatorios como proteína C reactiva, interleucina 6. Eso está francamente alterado en el paciente con estrés postraumático. Ese es un artículo de la revista Lancet 2015 donde habla justamente de eso. Entonces, ¿qué tenemos de tratamiento? Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, que no todas las personas quieren ir a consulta y que sigue habiendo estigma, por supuesto, en los tratamientos psiquiátricos. Por cierto, de los que estamos aquí, tenemos que asumir esa responsabilidad que estamos ayudando a pacientes con diagnósticos más estigmatizados en medicina, con tratamientos estigmatizados en medicina, inclusive que nuestra profesión es francamente estigmatizada todavía, ¿no? Una paciente ayer justamente me dijo, me dio mucho gusto que tenía cita con mi loquero, ¿no? Seguimos escuchando esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que va a consulta, ¿no? Entonces, ya se habló mucho en la mañana sobre el tema de la terapia de exposición, la psicoterapia de grupo. No voy a profundizar en eso, sino presentar la evidencia, así como presentar la evidencia de los tratamientos farmacológicos y si tenemos algo nuevo o no en esas áreas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Por cierto, cuando un médico le dice a una paciente mía, internista, le dice, es que si te mando con el psiquiatra, solamente ellos te quieren medicar. Pues digo, pues ¿para qué estudiamos medicina entonces, no? Pues si tenemos tratamientos farmacológicos, muchas veces, no siempre, el tratamiento farmacológico va a ser fundamental para la recuperación. Hablando de ChatGPT, medicamentos que están aprobados por FDA y ciertas regulaciones internacionales para el estrés farmacológico o para el estrés postraumático, de los antidepresivos prácticamente nada más tenemos a la sertralina y a la paroxetina, pregunta del examen de consejo para los residentes, del estrés postraumático. No tenemos otros fármacos que tengan esta aprobación, sin embargo, sabemos que los antidepresivos funcionan no necesariamente para el estrés postraumático, pueden funcionar para la comorbilidad, para la depresión, para el trastorno de ansiedad. Y vamos a ver que inclusive algunos antipsicóticos, que ya mencionaron también en la mañana, particularmente risperidona y quetiapina, es donde tiene más evidencia, y prazosina, yo estoy convencido que es un medicamento francamente infrautilizado entre los psiquiatras, entre los médicos, que no funciona muy bien como antihipertensivo, pero es el que más evidencia tiene para el tratamiento de esas malditas pesadillas que hacen que el paciente constantemente esté despertando en la noche y esté francamente desgastado, ¿no? Me gusta mucho esta gráfica que se deriva de la última publicación de guías clínicas para el tratamiento de la depresión. Y sí, pues algunos antidepresivos tienen efectos adversos, ¿no? Es bien curioso cuando un paciente llega a consulta por un problema oncológico, el paciente dice, no importa que tenga diarrea, no importa que me sienta mal, no importa que me sienta en la patada, quítame el cáncer, por favor. En psiquiatría creo que somos un poco injustos. Mejora mi estado de ánimo, ayuda a que me sienta mejor, ayuda a que no tenga este tema de estrés postraumático, que duerma bien, que no me afecte la función sexual, y que no me aumente de peso, ¿no? Creo que hay cierta injusticia ahí, pero buscamos que de estos tratamientos, ¿cuál puede ser el más seguro, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia de artículos? Bueno, el primero, que me parece muy trascendente, 2020, junta todos los estudios que se han hecho de tratamientos farmacológicos en el estrés postraumático, ¿no? Y los compara. ¿Y qué es lo que nos dice este estudio? Pues que todos estos fármacos funcionan en menor y mayor medida, pero funcionan para el estrés postraumático. Tenemos ahí algunos antidepresivos, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, paroxetina, antipsicóticos, risperidona, quetiapina y hasta el topiramato, que pareciera ser que es el que menos efecto tiene, pero hasta funciona.
Y ahí los tenemos. Entre más grande ustedes vean ese cuadrito, significa del poder estadístico y los buenos estudios que se hicieron. Y ahí están los antidepresivos. ¿Sale? Y no nada más eso, sino también la aceptabilidad, que el paciente los tome y que los pueda tolerar. Hay otro estudio que se publica un año después, 2021, donde dijeron, ok, sabemos que funcionan los antidepresivos, pero ¿y los antipsicóticos funcionarán? Pues sí, aquí encontraron en todos estos estudios que ustedes ven, muy similar. Fluoxetina, sertralina, paroxetina y venlafaxina son los antidepresivos que más funcionan para estrés postraumático. Y la quetiapina tiene un estudio donde dice que sí fue eficaz. Ojo, muchas veces estas intervenciones no son suficientes. Claro, yo no imagino un paciente que tenga estrés postraumático y que no esté en un proceso de psicoterapia. El pronóstico no es igual de bueno, ¿sí? Entonces, psicoterapia más tratamiento farmacológico es fundamental para que esto ocurra. Ok, entonces, y nos dice también este estudio, aguas, porque no nada más se trata del estrés postraumático, tiene pesadillas, tiene comorbilidad con consumo de sustancias, tiene problemas médicos, metabólicos, y nos da ciertas recomendaciones, por ejemplo, la irritabilidad, la disociación, pues la risperidona tiene cierta posibilidad de tratamiento. El último metaanálisis, el último estudio fue publicado este año, farmacología en el estrés postraumático. Y me gustó este artículo porque ya te desglosa, nos desglosa todo lo que se ha publicado, todos los ensayos, antidepresivos versus placebo, y ahí pueden ver inclusive estabilizadores del estado de ánimo, algunos antipsicóticos, la tiagabina, que inclusive pues ni siquiera tenemos en México. Ha habido muchos estudios que, por cierto, benzodiazepinas, y este es un statement, ¿no? Benzodiazepinas no se recomiendan en la fase aguda del estrés postraumático, tampoco se recomienda tanto en el estrés postraumático crónico, pero ahí ya se diluye un poco la evidencia, pero sí somos categóricos, no nos ayudan las benzodiazepinas en esa fase inicial del estrés postraumático. Y siguen los estudios, ¿no? Un chorro. ¿Cuál fue la conclusión? Y aquí me parece bien interesante, que los antipsicóticos fueron ligeramente superiores que los antidepresivos. Ay, híjole, eso está difícil. Pero ¿qué pasa con los antipsicóticos? Pues que los antipsicóticos, los pacientes abandonan mucho más el tratamiento, ¿sí?, que los antidepresivos. Prazosina, los médicos si no lo han usado, por favor úsenlo para pesadillas. Es un antagonista de los receptores alfa 1, donde francamente el paciente mejora en las pesadillas, no se está despertando todo el tiempo en la noche y su paciente se los va a agradecer, ¿sí? La prazosina, como se mencionó en la mañana, es un antihipertensivo, no es tan bueno y puede dar cierta hipotensión y tenemos que cuidar las dosis. Para el tema de pesadillas es más eficaz que inclusive los antidepresivos, la prazosina, y sí la tenemos en México. Recomendaciones de algoritmos de tratamiento: yo no tengo ningún paciente que haya llegado a 25 miligramos, que es como se recomienda, tal vez ahí llego a los 4 o 6 miligramos en la noche para poder ayudar al paciente. Igual dosis más chiquitas en mujeres de 10 miligramos. Entonces, primera perla clínica para los residentes, prazosina, utilícenlo para el tema de pesadillas. Benzodiazepinas, la evidencia es contundente, metaanálisis que dice, señores, no utilicen benzodiazepinas, están contraindicadas, va a empeorar la consolidación de las memorias y no vamos a recomendarlo. Aunque hay algunos otros que dicen, híjole, en el largo plazo, si el paciente tiene ataques de pánico, tiene crisis de ansiedad, ¿no le voy a dar una benzodiazepina? Si ustedes me preguntan, doctor, ¿tiene pacientes con estrés postraumático que toman benzodiazepinas? Claro que sí, ¿sí? Y en el largo plazo, por esos temas de ataques de pánico y ataques de ansiedad. Entonces, algunos pacientes lo podrán tomar. ¿Sale? Este artículo del año pasado nos dice, a ver, ¿hay algo nuevo? ¿Tenemos algo nuevo además de lo que ya estamos revisando? Dicen, sí puede haber cosas nuevas. Todo aquel medicamento que module glutamato, que module GABA, puede ayudar al paciente que tiene estrés postraumático, ¿sí? Y de hecho voy a hablar un poquito justamente de estos tratamientos. Por cierto, evidencia, si el paciente tiene trastorno por consumo de alcohol y estrés postraumático, tal vez le va a ir muy bien con la naltrexona más un antidepresivo. ¿Qué pasa con la ketamina? Levante la mano, ¿quién sabe qué es la ketamina? Ok,
La ketamina es un anestésico que se utilizaba desde los años 70 para anestesiar, no tiene prácticamente problemas por los anestesiólogos, y en el año 2000 un psiquiatra dijo, señores, vamos a utilizar dosis muy chiquitas de ketamina intravenosa para ver qué onda con la depresión. ¿Y qué pasó? Los pacientes que se les daba esta dosis de ketamina mejoraba la ideación suicida, mejoraba la depresión resistente, inclusive en 24 48 horas mejoraban los síntomas. Hoy en día es un tratamiento muy eficaz para la depresión resistente, inclusive para la ideación suicida. Allá en Monterrey yo he puesto ya más o menos 200 a 200 pacientes ketamina. No tenemos ketamina hoy en México, desde agosto del 23 salió. Sigo teniendo en mi casa un cirio prendido para esperar que regrese la ketamina. Pero ¿qué pasa con el estrés postraumático? Bueno, este artículo nos dice, 2019, antes de la pandemia, pues hay algunos estudios por ahí, algunos casos reporte, no está tan clara la evidencia, no sabemos qué pasa. Y bueno, hasta ahí quedaba 2019. Pero llegó en el 2020 a mi consultorio, más o menos en mayo, junio del 2020, un productor de cine en Monterrey que había sido secuestrado 8 años antes. Había ido a celebrar que había ganado un premio a nivel nacional de un cortometraje y en la pachanga le pide en el baño cocaína a un cuate que estaba ahí, pero se lo pidió a una persona equivocada porque era de un cártel que estaba también en la pachanga. Saliendo de ahí, lo secuestraron, ¿no? Y estuvo 2 meses y medio secuestrado en una bodega, ¿no? Pero lo trataron muy bien, ¿no? Lo trataron bien, no le pegaron, no lo golpearon. Inclusive cuando a él le dicen que ya pagaron el rescate, él no se quería ir de ahí. Se había hecho un vínculo con sus secuestradores, ¿no? Cosa muy, muy interesante y muy compleja. Pero este caballero, ¿no?, pasó por todos los procesos de psicoterapia y de tratamiento farmacológico, antidepresivos, Prazosin, terapia narrativa, terapia exposición, inclusive fue con su psicólogo varias veces al lugar donde lo secuestraron y no mejoraban sus síntomas. Tenía 6 años sin hacer un solo cortometraje, 6 años metido en su casa y un estrés postraumático que no mejoraba. Y este señor me dijo, doctor, vengo con usted porque me dicen que usted pone ketamina y he intentado todo y quisiera que me pusiera ketamina. Dije, a ver, espérame, no hay evidencia. ¿Cómo que no, doctor? Le traigo este artículo impreso, historia real. Este artículo se publicó por ahí, aquí está, 2021, ¿no? Entonces él llegó para finales del 21 conmigo. Sí, me acuerdo que tenía 4 meses de salir este artículo. Doctor, aquí hay un artículo, estudio doble ciego, donde pacientes con estrés postraumático mejoró al ponerles ketamina. Es lo más alto que tenemos en la evidencia científica, un estudio clínico controlado. Pues ¿sabes qué? Tiene razón, ya leí el artículo, vamos a darle. Ese señor tuvo 4 sesiones de ketamina. El señor hoy en día ha publicado ya 4 cortometrajes, ya se casó, tiene 2 hijos, porque a la hora de estar bajo el efecto de ketamina pudo reexperimentar positivamente la reintegración de las memorias. La ketamina es algo maravilloso en cómo se reconectan algunas cosas, obviamente en un setting adecuado, en el consultorio, ayudándolo a una disociación guiada, y el paciente se recuperó totalmente. Hoy no toma antidepresivos, no toma nada. Primer caso, ¿no? Y me enseñó estas gráficas, doctor, vamos a discutir esto, y me encantó, y bueno, la verdad es que fue una sorpresa. Entonces, años después, pues sí, salen estudios que dicen, señores, la ketamina sí funciona, no en la etapa aguda. En la etapa aguda no vamos a hacer aplicación ketamina, sino en esos pacientes resistentes, crónicos, que no responden a tratamiento. La evidencia nos dice, en la fase aguda no, menos de 6 meses no recomendado, más de 6 meses lo podemos usar. Él ya tenía 8 años con esto, ¿no? Ahí está la evidencia. Ok. Entonces, hoy en día, ese es un estudio que se publicó hace un mes. Dijeron, la ketamina jala y funciona bien para estrés postraumático, porque aparte, 80% de los pacientes que se les puso ketamina con estrés postraumático también tenían depresión, también tenían ideación suicida y tiene un beneficio muy importante y ocurre en las primeras 3 semanas, ¿no? Interesantísimo. Hoy en día, insisto, ya no podemos poner ketamina, pero sigo luchando y sigo rezando para que regrese. Pero sí funciona la ketamina y es una de las nuevas estrategias. Segundo caso, paciente que llega a la consulta 2023, él falleció un hijo en pandemia por suicidio. En la mañana él se levanta, va al cuarto de su hijo que padecía depresión y que no daba ningún dato de ideación suicida, lo encuentra colgado en la habitación, ¿no? Y él lo tiene que bajar. Imagínense la terrible esa escena.
Obviamente el paciente, pues muy triste, buscando rehacer la vida con sus otros hijos, sublimó algunas cosas poniendo por ahí algunas asociaciones que ayudan a prevenir el suicidio. Y cuando lo veo en tratamiento y le sugiero con la experiencia previa y la evidencia aplicar ketamina, ha sido la experiencia más profunda que yo he tenido con un paciente al ponerle ketamina, porque reexperimenta vivir con su hijo. Él tenía una almohada bien grandota en el consultorio y empieza a hablarle al hijo y siente al hijo y se despide del hijo. No, de hecho yo lloré en esa sesión, me acuerdo muy bien, y salí, ¿qué pasó? ¿No? Me fui a mi terapia al día siguiente. Muy pesado. Hoy el señor es funcional, no tiene estrés postraumático, obviamente le duele que murió su hijo, pero ya no con esa losa llamada estrés postraumático detrás de él. Entonces, esos dos casos a mí me han marcado mi carrera profesional. Y de ahí se deriva todo este mundo hoy en día de los psicodélicos. Los psicodélicos, psilocibina, LSD, MDMA. Seguramente si el doctor Villaseñor en 10 años hace otro congreso aquí, seguramente vamos a estar hablando de psicodélicos, que hoy está en fase inicial y se están dando cosas interesantes. Ya hay o empieza a haber evidencia de estrés postraumático, todo lo que ocurre en el cerebro, toda esta desconexión del ego que le llaman, esa disolución y esa reintegración. Bien interesante, no me voy a clavar obviamente en esto, pero los psicodélicos es otro tratamiento que pudiera en algún momento ser prometedor para estrés postraumático, ¿no? Hoy en día los pacientes ya me dicen: doctor, me fui el fin de semana con un chamán. Ya ni siquiera se están esperando a que nosotros lo estemos haciendo, ya lo están haciendo ellos por fuera, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos dar, además de psicodélicos, además de ketamina? Ojo, no van a decir: es que el doctor Arnau dijo que los psicodélicos los demos en estrés postraumático. No, estamos en pañales, ahí va, y les digo, en algunos años seguramente tendremos mejor evidencia. ¿Qué se ha demostrado? Analgésicos cuando hay procesos inflamatorios. Algunos glucocorticoides también se ha demostrado que pueden ser eficaces en el estrés postraumático a largo plazo, y esto es como algo no tan contundente, pero ahí está la evidencia. Psicoterapia, pues claro, combinación farmacología y psicoterapia no le gana a cuando es sola. En este mismo artículo que les comento, hablan del tipo de fármacos y las guías clínicas que abordan los fármacos. Otra vez antidepresivos, algunos antipsicóticos, y claramente la psicoterapia enfocada en el trauma, tratamiento de primera línea. No todos los psicólogos se enfocan en esto o no están entrenados en esto, y entonces muchos pacientes no tienen esa posibilidad de acceso. Caso clínico que tuve con el doctor Saucedo, una paciente que llega referida: doctor, ya fui con 15 psiquiatras de Monterrey, inclusive en Estados Unidos. Una señora que hacía 10 años nació su bebé, y en la sala de parto ella tiene una hemorragia masiva, la intuban porque empieza a hacer una falla cardíaca, hace un paro cardíaco, está un mes internada, sufrió delirium. Entonces ella, pues sí, vive un maternaje tremendamente depresivo, pero al año que terminó su primer año de maternaje, tiene estrés postraumático y recordaba todo el tiempo el hospital, las sensaciones de estar intubada. Ha pasado más o menos 10 años, de hecho su hijo ahorita tiene 12 años, de estar viviendo constante flashback de ese evento traumático, donde su vida estuvo en peligro. Antidepresivos, psicoterapia, de las que ustedes quieran, inclusive en Estados Unidos, y llega conmigo y le puse ketamina. Y ha sido la peor disociación que he visto en mi vida con ketamina. Tuve que parar la infusión a los 20 minutos. No funcionó la ketamina, se puso peor. También no voy a ponerle nada más flores a la ketamina, a algunos pacientes no les funciona. ¿Qué me quedaba? Pues vamos a mandarlo con el mero de la terapia magnética transcranial de Monterrey, el doctor Saucedo, su clínica límbica. Por cierto, ahí me pagas honorarios al rato, David. Esa paciente le puso el doctor terapia magnética transcranial, tratamiento al que yo le daba similar, antidepresivo, prazosina y brexpiprazol que tenía esta paciente. Mejoró. 30 sesiones, la paciente hoy en día recuperada, yendo con sus hijos a la escuela, y ya no se disocia como se disociaba en el consultorio. Cada vez que empezaba a hablar, se ponía su posición fetal y ahí se quedaba 1 hora hasta que llegaba el esposo. Eso me pasó unas 10 veces en la consulta, hasta que la terapia magnética transcranial vino a ayudar. Entonces, es una de las estrategias prometedoras. ¿Cuánto me queda de tiempo, por cierto, ya, caballeros? 5 minutos, perfecto. Ya mencioné ketamina, LSD. Alguna evidencia que no tiene tanta, ni es contundente, el famoso neurofeedback. No hay tanta evidencia, hay algunos casos aislados.
Y el último estudio, publicado literal el 15 de octubre, hace, 7 días, dije, bueno, esta es la última diapositiva para esta charla. Compararon pacientes que tenían estrés postraumático grave, hombres, mujeres, 700 pacientes. Dijeron, a ver, a un grupo vamos a aleatorizarlos a que solamente tengan antidepresivo. Y otro grupo grandote vamos a ponerlos a la psicoterapia, que le llaman ellos el Written Exposure Therapy, ¿no? Donde en la terapia el paciente escribiera todo su proceso de trauma. ¿Qué creen que pasó? Que a las 4 semanas no hubo diferencia significativa en el grupo que le dieron antidepresivos versus el grupo que le dieron psicoterapia. A mí me hubiera gustado ver un grupo donde le hubieran dado las dos, ¿no? Tal vez eso hubiera sido algo muy bonito de ver, pero aquí no hubo diferencia. ¿Y eso qué me dice? La psicoterapia más el tratamiento farmacológico es lo mejor que tenemos o que podemos ofrecer a estos pacientes que están sufriendo, que está complicada su vida, pero hoy tenemos buenas estrategias y tenemos que intentar cosas cuando lo básico no funciona. Mis conclusiones son estas. El estrés postraumático representa una condición complicada, quita calidad de vida, es crónica. No funcionan también nuestros tratamientos, pero tenemos buenas estrategias. Aquellos que les interese capacitarse más en la terapia, por ejemplo, MDR, la terapia de exposición crónica, creo que vale la pena hacer ese esfuerzo para ese grupo de personas que están sufriendo y que no necesariamente llegan con el psicólogo o con el psiquiatra, que tenemos esas herramientas psicoterapéuticas para poder ayudarlos. Entonces ahí vale la pena y hay un nicho que creo que es muy prometedor que tengan, ¿no? Seguramente, como menciono, en 10 años, doctor Villaseñor, espero un congreso de psicodélicos aquí en psiquiatría. No se van a dar en el lobby los psicodélicos, yo creo que sería ahí peligroso, pero va para allá los psicodélicos, la ketamina sin duda, magnética transcranial, como las novedades que les vine a compartir y las nuevas actualizaciones en estrés postraumático. Por su atención, muchas gracias.